Bueno, buenas tardes. Él es el psicólogo Marco Rivera, el cual nos va a dar una pequeña entrevista. Y una de las primeras preguntas que le voy a hacer sería, ¿qué hacen normalmente los psicólogos? ¿Sin micrófono o así? Así. Okay. ¿Qué hacemos los psicólogos? Una pregunta. Trabajamos con las personas cuando tienen algún conflicto. Bueno, los psicólogos en general es estudiar y aplicar el conocimiento de la psique, ¿no? Lo que es estructuras de pensamiento y emociones sanas, no sanas, y conductas que ayudan o no, que tenemos seres humanos. Entonces trabajamos a nivel de pensamiento, estructuras de pensamientos y creencias, a nivel de emociones y a nivel de conductas, ¿no? Pues el estudio, la investigación, la aplicación y bueno, todo eso. Los psicólogos en general, no sé si quieres preguntarme exactamente con la psicoterapia, ¿no? Con la psicoterapia. O la psicología clínica, porque hay psicólogos que trabajan en la educación, hay psicólogos que trabajan en la industria, en la educación, en la investigación, en las neurociencias, ¿sí? Entonces yo me dedico a la psicoterapia, ¿no? Sí, aquí pues de la educación, más que nada. Sí, bueno, un psicólogo en la educación lo que hace es revisar planes y programas de estudios e ir viendo cómo aplicar los contenidos temáticos para que los alumnos vayan desarrollando las competencias. Y si los alumnos no están perfilados hacia el desarrollo de esas competencias, pues es trabajo del psicólogo trabajar uno a uno o de manera grupal para facilitar ese camino, ¿no? Ese perfil. Un alumno que no está desarrollándose de manera óptima para la adquisición de los conocimientos y la aplicación de los mismos en el contexto escolar, pues entonces el psicólogo tiene que entrar en acción para decir, a ver, ¿qué está pasando en estas tres áreas, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de emociones o a nivel de conductas que no favorecen el proceso de aprendizaje por parte del alumno, ¿no? Y el psicólogo hace eso, el psicólogo educativo. Okay. ¿Y algunas habilidades que debe tener un orientador? La primera es escucha activa. No solamente se trata de escuchar, sino que escucha activa se refiere a una estructura de saber escuchar, donde lo primero que hacemos es eliminar las barreras de comunicación, no juzgar, no criticar, no minimizar, no maximizar, no desviar la atención, estar buscando a través de la escucha activa que la otra persona encuentre sus propias respuestas, porque los psicólogos no tenemos las respuestas, las tiene la persona. Nuestra habilidad a través de la escucha activa es que la persona le vayan cayendo sus propios 20. Esa es nuestra habilidad. Esa es una de las características. La otra es que tiene que desarrollar liderazgo en sí mismo y liderazgo en los demás, el psicólogo educativo, porque lo ven como una figura de orientación, como un tutor, como un mentor. Así debería de ser el psicólogo educativo, ¿no? Que lo vean como esa figura a la cual seguir para pues, desarrollarse cada quien en su área, ¿no? En su carrera. Okay. ¿Y cómo se puede saber si un psicólogo es un buen profesional? Pues por los resultados. Por los resultados no encuentro otra manera. Si se dedica a la investigación, pues a través de las investigaciones que haya publicado, ¿no? Que haya obviamente seguido y publicado. Si es un psicólogo, psicoterapeuta, pues se verá en su agenda. Así es sencillo. ¿Y podrías tú ayudar a alguien que no quiera ser ayudado? No, no se puede. La persona que no quiere ser ayudada está inserta en un contexto familiar y entonces todos los que están alrededor de esa persona le ayudan a que sostenga la conducta no apropiada, ¿no? Para el contexto familiar. Se le llama codependencia. Entonces un psicólogo, una persona que no quiere ser ayudada, pues lo primero que hay que hacer es cortarle los suministros. Bueno, es que depende, porque lo ubico así como
como un adicto, ¿no? Sí, sí. Pero hay personas que no tienen una adicción o que no están en alcoholismo, no están ingiriendo ninguna otra sustancia y se está yendo a pique, ya sea por una relación amorosa, ya sea por una situación económica, etcétera, etcétera, y no quiere ser ayudado. Entonces, ampliando un poquito el contexto, de todas maneras volveríamos a lo mismo. ¿Quiénes son los codependientes? ¿Quiénes son las personas que le están sosteniendo esa conducta? ¿Quiénes nos rodean, verdad? ¿Cuáles serían los problemas psicológicos más frecuentes? Parejas, son de los, bueno, a mí en lo particular, parejas y orientación vocacional, eso de un lado. Del lado de las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso central, tiene que ver con depresión y ansiedad. Okay. Sí, son los que más me llegan. Por el lado de las relaciones, parejas. ¿Y cuánto tiempo se tarda en solucionar más o menos un problema? Yo trabajo a no más de 12 sesiones. Yo me pongo como límite 12 sesiones. Porque si no lo hago de manera estratégica, mi trabajo, tendería a perderme yo, y al rato estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con el tema. Entonces hago un planteamiento con la persona para que decir, bueno, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿no? Y yo más o menos visualizo cuántas sesiones nos tardaríamos. Pueden ser 6, 8, 10 o hasta 12, ¿no? De ahí no paso, porque la persona está invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces para mí es importante los resultados. Cuando llegamos al objetivo y en la siguiente sesión veo que el objetivo se sostiene, entonces ya le digo a la persona, ya terminamos, ¿no? Estás dado de alta. Pero es eso, 12 sesiones es aproximadamente 3 meses. Lo máximo, ¿no? Sería. Lo máximo. ¿Y las personas pueden cambiar? Sí. ¿Sí? Si aquello que quieren lo valoran con pasión, sí pueden cambiar. Nada más que pues necesitan desarrollar otros hábitos que no tienen, porque estamos en nuestra situación actual por los hábitos que tenemos, los hábitos de pensamiento, los hábitos emocionales y los hábitos conductuales. Si la persona quiere llegar allá y anda por acá, entonces, ¿sabes qué? Pues estás en el camino equivocado, ¿no? Mira, hay que hacer esto. Y en eso, pues bueno, en mi caso yo dejo tareas terapéuticas, ¿no? Que tienen que ver con lecturas, escrituras, pláticas de algún tema específico con alguien específico, algún tipo de medicina. Hay 7 tipos de medicinas en el mundo. Yo regularmente recomiendo la naturista, ¿sí? Ya si de plano la persona necesita psiquiatría, sí lo mando con psiquiatra, sí lo canalizo a psiquiatría y trabajamos el psiquiatra y yo de la mano, ¿no? Con una persona. Bueno, no sé si ya lo dije, ejercicio físico, ¿sí? Okay. Que empiece a desarrollar primero cardio, y si es necesario que vaya y le pegue unos trancazos a un costal, también. Eso es bueno, ¿verdad? Para la adrenalina. Bueno, más que nada despejas tu mente, que es lo más importante. Sí, no sé si lo que se necesita desarrollar es adrenalina o bajar la adrenalina, ¿no? Okay. Porque a veces no solamente es cardio, a veces les digo cardio ya no, o sea, o no hagas cardio. Lo que vas a hacer es hacer meditación o yoga, ¿no? O tai chi. Okay. Sí. ¿En qué se distingue un psicólogo a un psiquiatra? Un psicólogo, un psiquiatra, el psicólogo trabaja, como te lo he mencionado, con los pensamientos, emociones y conductas, y el psiquiatra trabaja con medicamento. Es importante la labor del psiquiatra. A veces la persona está tan atrapada en su ansiedad o está tan atrapada en su depresión que no genera los neurotransmisores necesarios para poder ayudarle a la persona a que tenga más o menos una cierta estabilidad emocional, y entonces el psicólogo puede empezar a trabajar a partir de eso, ¿no? Si la persona está ansiosa y viene a psicoterapia y por más recomendaciones que hagamos y tareas que le dejemos, a veces no pueden bajar su ansiedad, necesitan un medicamento, y eso, te digo, a veces lo vemos con medicina naturista. En un mes yo me doy cuenta si la persona va a poder resolverlo con medicina naturista o herbolaria, o de plano lo tengo que canalizar a psiquiatría. En el 90% de los casos, 85% de los casos, sí lo logramos hacer con medicina naturista, que baje su ansiedad. O la depresión igual.
Si la persona está deprimida, que no le vale si come o no come, le vale si se baña o no se baña, le vale si sale o no sale, etcétera, etcétera. Lo que es la depresión tal cual, necesita medicamentos porque su cerebro no está desarrollando, el sistema nervioso central no está desarrollando los neurotransmisores que le hagan salir adelante, no irse a bañar, ponerse a comer, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante la psiquiatría, que es el medicamento. Adentro de las neuronas, Jessica, tenemos energía eléctrica. Afuera de las neuronas, lo que se llama la sinapsis es energía química. Entonces lo que hace el medicamento es introduce sensación de bienestar, información química, para que la otra neurona lea bienestar. Y entonces se hace un circuito neuronal de bienestar. Entonces el medicamento psiquiátrico no es un asunto de juego. Regularmente la persona tiene que tomar de 2 o a veces hasta 3 años medicamento todos los días para poder restablecer que el sistema nervioso central funcione óptimamente. ¿Cómo se escribe la información de un paciente? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo la información? A través de la entrevista. A través de la entrevista, la persona llega y lo primero que se le pregunta es su motivo de consulta. ¿Por qué está aquí y qué lo trajo, ¿no? Si ya ha intentado ir a otros procesos de psicoterapia, porque eso es importante. Hay pacientes que van con un psicólogo, con otro, a ver si sí puede conmigo, ¿no? Cazadores de osos se les llama, ¿no? Cazadores de osos, sí. ¿Al individuo? Sí, a ese tipo de... Hay pacientes que son así. Andan cazando osos a ver si sí va a poder conmigo. Se basa primero en lo que viene siendo la entrevista, ¿no? Es una entrevista, básicamente. Y no, hay otras herramientas que usamos, que yo uso, para leer el contexto familiar y leer la historia de la familia mucho más rápido que a través de una entrevista clínica larga, porque una entrevista clínica así tal cual nos llevaría 3-4 sesiones, ¿no? Pero hay métodos ya mucho más rápidos, ¿no? Y se basarían un poco también en los test, ¿verdad? En los test de pruebas psicométricos, ¿no? Sí, sobre todo cuando es orientación vocacional. Me aplico bastantes test, ¿no? Para saber por dónde anda la persona, cuáles son sus tipos de inteligencia, cuál es su personalidad, cuáles son sus patologías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿En qué medida influye la educación sobre cómo eres? ¿La educación? La educación. Pues será la educación de casa, yo creo. Yo me imagino que debe ser eso. Sí, bueno, la educación de casa, pues, ¿qué te diré? 80 o 90%, ¿no? Sí es la de casa. Traemos información genética, que es la que nos da el temperamento y ciertos rasgos de carácter. Pero esa información genética puede estimularse o no de acuerdo a los usos y costumbres de la familia, al tipo de comunicación, a las formas del trato, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el medio ambiente familiar. Si te refieres a esa educación, pues, o sea, lo que decimos, ¿no? La educación se mama, esto es, lo vamos aprendiendo aunque no querramos, ¿sí? Acuérdate que los niños no saben, no conocen el mundo, van conociendo el mundo de acuerdo a lo que los adultos de su alrededor le presentan, ¿no? Entonces, pues, la educación se mama. Si te refieres a la otra educación, la educación escolar, académica, pues también un buen maestro de kinder, de primaria, de secundaria, puede hacer muchísimo por el alumno, porque el alumno es una esponja, ¿no? Exacto. Y le puede ayudar a desarrollar hábitos o a vacunarlo contra la educación, sí, porque a veces no concibo cómo es que a un alumno de secundaria se le están dictando las clases de biología, ¿no? O sea, ¿por qué le dictas la clase de biología si biología es irte a ver qué pasa con la hormiguita, con el árbol, con el zacate, con el viento? O sea, la biología es vive la vida, o sea, sabe. Exacto. Sí, y a veces hay maestros que vacunan a los alumnos, dictarles durante toda una hora el funcionamiento de las células, y los alumnos aburren, odio la biología, ¿no? Cuando es hermosísimo. Exacto, más de la naturaleza, ¿no? Exacto. ¿Por qué no enseñan psicologías en las escuelas? Pues no sé, pero esa es una muy buena pregunta. Yo digo que hay dos cosas que no nos enseñan en toda nuestra carrera académica: la inteligencia emocional y la inteligencia financiera. ¿Sí? No aprendemos el valor de dinero, ¿no? Exacto, no aprendemos cómo administrar nuestro dinero y darle su peso, su valor. Exacto. Y su lugar es un lugar nada más, un lugar específico que nos ayuda para muchas otras cosas, ¿no? Pero a veces, bueno, no lo aprendemos.
Y en el caso de la inteligencia emocional, que en este caso es psicología, pues es como per se, ¿no? Como por sí misma se va enseñando psicología. Mira, un maestro que está enfrente de los alumnos enseña valores aunque no hable de valores. El hecho de estar, llegar puntual a su clase, con la clase preparada, con buena presentación, etcétera, esos son valores, ¿no? Pero solamente a partir de la educación secundaria es cuando hay una materia que se llama orientación, donde se les empieza a hablar a los muchachos de psicología, pero el por qué no tengo la respuesta. Okay. ¿Y influye la televisión en nuestra conducta? Uy, ¿cómo no? Sí, la educación nos educa, la televisión nos educa, es psicología de masas. Una muestra muy clara, Jessica, lo podemos tener en las películas de Hollywood, que al pueblo estadounidense, anglosajón y a todo el mundo nos dicen que los malos siempre son feos, barbados, usan turbantes, o son morenos, o son prietos, o son negros, o son amarillos, o son, ¿sí? Y creen en quién sabe qué Dios tan raro, y ponen bombas y este tipo de cosas, ¿no? Pero en el mensaje va implícito: no se preocupe, pueblo mío, que tenemos al FBI, a la DEA, al ARME, a la Navy, a la Marina, 10 policías en el mundo para cuidar que no nos ganen en el rancho, ¿no? Y si el enemigo estuviera en el más allá, pues tenemos a Robocop, a los Avengers, así, los Cuatro Fantásticos, Superman, bla, bla, bla. Entonces, eso es psicología de masas. Ustedes, pueblo, dedíquense a trabajar y a divertirse. Y lean la oración que tenemos en nuestros billetes, ¿no? Hay una oración a Dios ahí que dice, ok, Dios nos protege, ¿no? Entonces, está muy bien armado el cuadro, como para tener al enemigo siempre afuera. Entonces, esa es una manera muy clara de esto que se llama psicología de masas. Entonces, ahora imagínate en nuestra televisión mexicana, por decirlo aquí lo local, ¿no? Durante tantos años, nuestros padres y nuestros abuelos que se educaron con las telenovelas, ¿no? En el drama y el dolor y la tristeza y pues el torito eterno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues por supuesto que educa, y entonces nuestro pueblo está educado así. Apenas como que empezamos a darle la vuelta a la tortilla, a esa psicología del pueblo mexicano, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Okay. Entonces sí educa. ¿Los psicólogos tienen un sexto sentido? Sí, y los ingenieros y los abogados y los médicos y todo el mundo tenemos un sexto sentido. Tenemos 7 capacidades extrasensoriales, Jessica, y tenemos 18 potencialidades las personas. Nada más que no confiamos tanto en nosotros mismos, pero es increíble la capacidad que tenemos para percibir cosas que no están a nivel consciente. ¿Sí? Lo que pasa es que nos asustamos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué soñé esto y por qué esto otro? ¿O por qué estoy pensando en una persona y esa persona me llama? ¿O por qué percibo esto de esta persona, una corazonada, algo me late o algo no me late, ¿no? La vibra, ¿no? Sí, la vibra, etcétera, etcétera. Entonces, no lo tenemos, pero lo tenemos todo el mundo, ¿eh? No somos los psicólogos. Nada más que, bueno, pareciera ser que los psicólogos lo desarrollamos un poquito más, o lo tenemos más claro. O las mamás, ¿no? No, por supuesto. Sí. O las mujeres también. Ándale. Sí. No todos. Ay, qué bueno que lo mencionas. En el género femenino se da más. Pero no es que en el género masculino no exista. Lo que pasa es que las mujeres están mucho más conectadas con sus emociones que los hombres. Los hombres estamos más al business, afuera, al party, al cotorreo, al trabajo. Y las mujeres no, más como me gusta, no me gusta, me siento así, me siento así. Por eso es que creemos que las mujeres lo desarrollan más, pero es de todos. Pero de todos, sí. Okay. ¿Hay gente con buena y mala suerte? No, hay gente con lealtades. Hay gente con lealtades inconscientes a su sistema familiar. Todos venimos de antecedentes familiares, ¿no? Que probablemente hayan sido muy padres, probablemente no. Y entonces hay una lealtad inconsciente, un gran amor que tenemos como hijos hacia nuestros ancestros, hacia nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y en esas lealtades inconscientes podemos estarnos metiendo el pie nosotros mismos cada rato, y a eso se le llama mala suerte. Entonces lo que hacemos aquí en psicoterapia es descubrir esas lealtades inconscientes,
honrar, agradecer, soltar y voltearse a la vida, ¿no? Pero es increíble cómo estas lealtades, que les llamamos malas suertes, están lealtades negativas, porque también hay lealtades positivas. Okay. Y eso se le llamaría buena suerte, ¿no? Pero es por el amor que le tenemos a nuestro propio sistema familiar. Okay. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es se le llama aquella persona que tiene problemas orgánicos, problemas biológicos, problemas a nivel de neurohormonas. Esto puede ser tanto en la parte del sistema nervioso central como en la parte del sistema hormonal, que decide o no puede inhibir ciertas conductas y ciertas emociones de agresión hacia sí mismo o hacia el exterior. Entonces, un psicópata regularmente se les conoce como patología social. Esto es que no puede entablar relaciones constructivas en su entorno, ni en una relación de pareja, ni en una relación con sus hijos. Y no solamente no positivas, sino destructivas, ¿no? Que eso es lo que más nos alarma. Sí, que pueden llegar a atentar contra la vida de alguien de su alrededor, de su familia, de su pareja, de sus hijos, de sus padres, etcétera, etcétera. También tiene que ver un poco con lealtades, tiene que ver por supuesto con el contexto familiar. Una persona que ha desarrollado mucho coraje, que no ha tenido la habilidad de sacarlo de una manera constructiva, porque también el coraje es positivo, pero esta persona no ha sabido sacarlo de una manera positiva y constructiva para sí misma, pues se desquita de una manera horrible, ¿no? O la depresión, o bueno, hay muchas conductas que tienen que ver con emociones encapsuladas, no sanadas, no resueltas, y que cuando se le viene una crisis se obnubila, esto es, no piensa, ¿no? ¿Sí? Y entonces puede cometer muchas estupideces, ¿no? Okay. Eso le llamaría un psicópata, ¿no? ¿Por qué mentimos? Es una conducta instintiva, por salvar el pellejo, ¿sí? Aunque sea momentáneamente, pero es salvar el pellejo. Tenemos tres cerebros en nuestro sistema nervioso central, desde un corte transversal. Tenemos el sistema reptiliano, tenemos el sistema límbico y tenemos la neocorteza. En el sistema reptiliano se dice que se empezó a desarrollar cuando nosotros empezamos como especie, que somos parte de la evolución, empezamos a salir del agua. Se dice que el ser humano viene en sus principios, olvidemos a Adán y Eva un ratito, ¿no? Okay. Vayamos a la ciencia y vayamos a esta parte que empezamos a reptar, y entonces se le llama cerebro reptil, donde tiene tres funciones el cerebro reptil: huir, atacar o camuflajearse, ¿sí? Entonces, ¿por qué el reptil huía, o por qué los primeros seres vivos huían, atacaban, o por qué tan básico eso? Por sobrevivencia, ¿sí? Entonces, o huimos, o atacamos, o mentimos para salvar el pellejo, ¿sí? Pero de manera instintiva. Sí. Luego viene el segundo cerebro, que es el sistema límbico, que es el manejo de las emociones. Todos tenemos emociones, las emociones son como parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es como parte de nuestro ecosistema, es como el árbol, es como el cerro, es como el río, es como el viento, es como la nube. No podemos decir que un árbol es negativo, ni el río es negativo, ni la nube es positiva o negativa. Esas son connotaciones que le damos nosotros como personas, ¿no? Para tener más o menos una simbología de la vida, de nuestro contexto. Pero no, el árbol es punto, ni positivo ni negativo. Así es el coraje, así es la tristeza, así es los celos, así es la envidia, ¿sí? Entonces, todas las emociones son positivas. Entonces, cuando no sabemos qué hacer con esas emociones y le vamos sumando historia, Jessica, se va volviendo no emociones sino sentimientos. La emoción por sí misma es positiva, puede ser positiva, pero lo que sí no es positivo son los sentimientos de coraje, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de celo, los sentimientos de envidia. Esa es la diferencia entre sentimientos y emociones. Estoy muy enojado contigo porque tú siempre, ¿sí? Ya le metimos historia. Estoy muy triste contigo porque tú nunca, ya le metimos historia. O estoy bien celoso porque tú aquella vez, ¿sí? Ya le metimos historia. Es la historia la que hace la diferencia entre emociones y sentimientos. Bien,
Cuando una persona está llena de sentimientos, en este caso ahora sí negativos, y no haya cómo sacarlos, por supuesto que va a explotar y va a cometer una tontería, ¿no? Una decisión que no le favorezca, por supuesto, ¿no? No sé si contesté esta última pregunta. No, sí. ¿Cuál era la pregunta? Era, ¿por qué mentimos? Y hablabas de las emociones, que dentro de ella viene lo que viene siendo, de dónde viene la envidia. Que Okay. Lo remarcabas también en esas bueno, entonces, ¿de dónde viene? Mentimos porque forma parte del sistema reptiliano y mentimos para cerrar el pellejo un ratito, ¿no? Sí, decía mi abuela, cuando vayas a echar la mentira, échala, pero hay que saber echarla. Sí, pues ¿no? sí, atractiva, sabrosa, divertida. Sí, claro. Y más que nada, increíble, porque dicen que para poder echar una mentira tienes que sostenerla 100, que te vas a volver a echar una. Exacto, ¿no? exacto. Y no hay más verdad que la más sencilla, ¿no? Sí. Hasta ahí. ¿Para qué tanto cuenta? No, la verdad la que más. No, pero sabes también que mentimos porque el otro no puede con la verdad. Como... Sí, vaya, relación madre-hijo o padre-hijo, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Okay. Es que si le digo que la neta, el maestro de matemáticas Exacto. me sacó del salón, mi mamá va a explotar. Entonces no le tengo confianza a sus reacciones. Entonces hoy mejor le digo que no, que me fue excelentemente bien y soy el chamaco más portado, mejor portado, ¿no? Entonces mentimos porque el otro a veces no puede con la verdad. Okay. ¿Sí? Y eso es lo que más trabajo con los padres de familia. A ver, puede ser una persona usted totalmente autónoma, independiente y bien posicionada sobre sus zapatos, de tal manera que no le turbe tanto la conducta de su hijo. No, pues no, porque si el chamaco hace algo, la mamá se le paran los pelos, el papá saca el cinto, su mamá puede decir, no, ¿para qué los mortifico, no? Y para qué me va a llegar la yuca, ¿no? Sí, pues sí, y más que nada muchas veces yo creo que uno como padre dice, no, yo conozco bien a mi hijo, y no es cierto. Los hijos nos estudian a nosotros, que allá saben cuando estamos enojados, porque nos molestamos, ¿no? Ni para qué llegó el tener una estar enojada. Ellos nos tienen bien estudiados. No, sí, pues desde niños, ¿no? Nos controlan con el biberón, con el que quieren abrazos, el berrinche, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, algo digo que marcabas mucho era de la envidia, ¿de dónde viene? La envidia, bueno, la parte positiva de la envidia es que me lleva a fijarme metas. Si el otro o la otra logró algo, ¿sí? Yo también lo puedo lograr, tú también lo puedes lograr. Pero entonces considero que no, que de repente que no lo puedo. ¿Cómo es posible que lo haya logrado y yo no lo he logrado? La parte positiva es agarrar esa meta y ponérmela enfrente y decir, la voy a alcanzar porque la voy a alcanzar. Te vas a tardar 3 meses, 1 año, 5 años, ¿sí? Pero va sobre algo, ¿no? Sin embargo, como no creemos en nuestras propias habilidades, no tenemos el autoestima suficiente y estamos mucho más en el afuera que en el adentro, pues entonces nos llenamos de envidia, ¿no? Porque uy, uno logró esto, el otro logró esto y yo, ¿dónde estoy, no? Y con la única persona con la que debemos compararnos, Jessica, es con nosotros mismos. ¿Estoy mejor o peor que el año pasado? Exacto. Porque si me estoy comparando constantemente, diariamente, semanalmente con alguien de afuera, pues no voy a vivir mi vida, ¿no? Pero aquí el asunto es saber, hablemos de noviembre del año pasado, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba? En el terreno que quieras, ¿no? En el terreno económico, en el terreno emocional, en el terreno de salud, etcétera, etcétera. Sí. Ok, ¿por qué tenemos cambios de humor? Porque las emociones se encapsulan, ¿sí? Las emociones están en todo nuestro cuerpo. Y de repente hay algún pensamiento, algún aroma, algún recuerdo, alguna imagen que nos evoca esa emoción, ¿sí? O ese recuerdo que nos evoca esa emoción y sale. Puede ser una emoción de alegría, me puedo estar riendo solo, ¿no? ¿Sí? El que solo se ríe de sus verdades, ¿de acuerdo? Exactamente. ¿Qué harías, no? ¿Sí? O podemos ir en el carro bien canijados porque me la vas a pagar y te voy a decir. Sí, claro. Espérate, en primer lugar vengo solo. Exacto. Segundo lugar, aquello sucedió hace como 3 años. ¿Sí? En tercer lugar, puedo llegar a ocasionar un accidente, distraerme, etcétera, etcétera, pero yo no estoy viviendo en el aquí y el ahora, estoy viviendo en el allá y en el entonces que ocurrió esa emoción, que puede ser positiva,
o puede ser totalmente fea, ¿no? Negativa. Okay. Entonces cambiamos de ánimo, cambiamos de humor, cambiamos de estados de ánimo, porque nos evocamos ciertos recuerdos, ciertas memorias y sale. Y quiere decir que no las hemos resuelto. Ok. ¿Somos malos por naturaleza? Sí. Sí. También somos buenos, no somos generosos, pero pues es que somos animales. Y como animales regularmente vamos por lo que queremos. ¿Sí? Y cuando vamos por lo que queremos y no tenemos la ética social necesaria, pues entonces vamos arrasando y aplastando a todo el mundo para lograr lo que queremos. Eso es la naturaleza. ¿Sí? Un gato no se compadece si el ratón, yo creo que los gatos no comen ratones, pero bueno, en la caricatura, ¿no? No se compadece del ratón, va y lo devora porque, en dado caso que los devore, ¿no? Estamos en el siglo. Va y lo devora porque tiene hambre, punto. Entonces, si nosotros no fuéramos lo suficientemente agresivos, no lograríamos las cosas que queremos lograr en la vida. Se necesita cierto coraje y cierto grado de agresividad. Yo tengo hambre, agarro la manzana y la muerdo. ¿Qué culpa tiene la manzana? Ninguna, pero me vale, yo tengo hambre. Exacto. ¿Sí? Entonces, ya que satisfago mi apetito, tiro la manzana, las semillas en su lugar y ya voy a mi zona de confort. ¿Sí? Esto es agredo. ¿Sí? ¿No hacemos eso todos los días cuando vamos a trabajar? No vamos y arrancamos un pedazo al mundo para nosotros, para nuestra familia, para las personas que queremos. Entonces sí somos agresivos por naturaleza. Si a eso se le puede llamar malo, pues yo le quitaría la connotación de malo, bueno, ¿no? Pero yo diría somos agresivos y es necesario. La ética y la parte social y la educación nos ayudan a lograrlo bajo cierto contexto y bajo ciertas normas, ciertas reglas. Eso es lo que hace la educación, pero de que somos agresivos lo somos. Okay. ¿Y se puede mejorar el modo de relacionarse con los demás? ¿Sí se podría? No, por supuesto, para eso estamos aquí. Somos seres sociales, ¿no? Y entonces la parte ética, el más alto concepto de la ética tiene que ver con eso. Controlo mis instintos, controlo mi conducta, controlo mi interactuar con los demás, de tal manera que logre lo que quiero lograr bajo ciertas reglas, ciertos alineamientos, ciertas políticas, ¿no? No, es necesario que lo hagamos. Y ya por último, ¿alguna recomendación que consideres importante para los futuros educadores y orientadores que nos podrías dar? Sí, que sean, que trabajen sus procesos personales, ¿no? Todos somos personas y a veces hay algún alumno, alguna alumna que nos sacas de nuestras casillas, ¿no? Llegó el otro día una psicóloga que me decía, oye, una alumna, ella trabaja con adultos, tengo una alumna que la neta no puedo con ella, me saca, agarra el teléfono, está tecleando la computadora cuando ya le he dicho 1000 veces, ¿sí?, que no lo haga y me está retando. Ok, entonces le digo, ¿sabes qué? Esa persona tiene ansiedad, le digo, ¿por qué no te acercas con ella y le dices, oye, ¿tienes un problema de ansiedad? Entonces me mandó un texto el otro día esta colega diciendo, ¿sabes qué? Gracias, ahora tengo una aliada. Porque dijo, maestra, ¿cómo lo notó? ¿Sí? Cuando ya estaba en contra del alumno, de la alumna, ¿sí? Logramos que cambiara su perspectiva y ahorita son muy buenas amigas en esta relación alumno-maestra. Y entonces los maestros a veces nos desesperamos. Yo también he estado al frente de clases, de grupos, y a veces también me ha pasado, ¿no? Sí, que la agarro con uno y pues pobrecito, ¿no? Porque algo despierta en mí. Seguramente algo que no he resuelto yo en mi vida privada, en mi vida personal, esta persona o aquella me hace brotar esto que puede ser lo peor de mí o las cosas peores de mí, ¿no? Como persona, todos tenemos cosas buenas, cosas malas. Pero entonces, si no estoy consciente de mí mismo, si no tengo esta inteligencia emocional desarrollada en mí mismo, pues la puedo agarrar muy feo contra los demás. Hay que desarrollar, y esta yo creo que englobaría la recomendación a los maestros, hay que trabajar en inteligencia emocional,
La inteligencia emocional son 5 competencias básicas: el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. ¿Sí? Luego sigue la empatía y desarrollo de habilidades sociales de manejo de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo personal, social, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, así lo digo, ¿no? Un educador, un educólogo, un educador, un pedagogo, tiene que trabajar estas 5 competencias en sí mismo, ¿no? Y seguramente va a tener bastantes seguidores. Ok, bueno, Sí. pues esto es todo. Muchísimas gracias a Marco Rivera por darnos esta pequeña entrevista. Gracias a ti, Jessica. Bye, gracias. Gracias, Jessica. Muy buena entrevista. Sí, sí, sí. Déjame.